Operaciones con vectores. Bueno, al igual que los números, los vectores pueden operarse entre sí a través de la suma, la resta, la multiplicación por un escalar, la división por un escalar, producto escalar y producto vectorial. Entre estos dos últimos son propios de los vectores. Lo que nosotros vamos a hacer es solamente suma y resta. Suma. Dos o más vectores se pueden sumar de manera gráfica y analítica. Vamos a ver cuál es el método de la forma para hacer la forma gráfica y después analítica, obviamente, para que dé ya el valor que necesitamos. Forma gráfica solamente puedo ver dónde se va a posicionar, en forma gráfica, dónde se va a posicionar el vector suma. Y en forma analítica sería cuánto sale ese valor. Bueno, al sumar dos vectores se obtiene otro vector suma, o también se le llama resultante. Resultante generalmente es cuando entramos ya en la parte dinámica y utilizamos fuerza. Para obtener el vector suma es necesario recurrir a lo que se conoce como regla del paralelogramo o método del paralelogramo. Esto es, se construye un paralelogramo que tenga los vectores como lados y se traza la diagonal del mismo para obtener el vector suma. Y acá está. Imagínense, yo tengo el vector A y el vector B y vamos a tratar de que el origen sea común. Si no son comunes hay que tratar de hacer coincidir. Ahora, lo que se hace es, se hace un paralelogramo con esto. Dentro del paralelogramo este se llama romboide específicamente, pero cuando dice paralelogramo es el romboide específicamente. Bueno, y viste que los vectores tienen, o sea, en el paralelogramo aparecen los vectores como los lados. Este sería tipo largo y este el ancho. Bueno, ¿cómo se hace? Desde esta punta yo trazo una paralela, una línea paralela a este primer vector. Y desde esta otra punta una línea paralela a este otro vector. Y ahí donde se unen, pongo un punto y en el mismo origen y hasta ese punto, ese sería el vector suma. Y este es el método del paralelogramo. Los que están en negro son A y B, esos serían los vectores que da, y su vector suma sale el que está en verde. Y esto es lo que se conoce como método del paralelogramo. Sirve para graficar. Bueno, resta. Se procede de la misma forma que la suma, pero el vector que resta se debe dibujar en sentido contrario. O sea, el signo negativo cambia el sentido del vector. Luego el vector resultante es el que va desde el punto inicial del primer vector hasta el final del vector que se le cambió el signo. Bueno, fíjense. Pónganle que les da A y les da B. Y en vez de A más B quiere A menos B. Entonces lo que hago es, vieron que dice A menos B, entonces negativo B. Entonces en vez de esta B le pongo negativo B, que sería este. O sea, si este va para arriba, este tiene que ser lado opuesto en una misma línea recta. Entonces va al otro lado y con signo negativo. Entonces voy a hacer la suma. A sumado con esto, o sea, sería A más negativo B, me da la resta A menos B. Y acá aplico el método del paralelogramo con esta A y con este que está negro y con este que está en marrón. Entonces, al sumar esos dos, obtengo la resta. Al sumar los dos algebraicamente, obtengo la resta. Y acá también yo hice acá línea de puntos paralelo a este y línea de puntos paralelo a este. Y al hacer la diagonal, partiendo del vértice común, del origen común, entonces ahí el que está en verde es el vector resta. Esto es para graficar. Ahora, resultante de vectores o suma de vectores que coincide, dice el vector resultante de dos vectores es el vector suma de los mismos. Método para hallar el módulo y la dirección de la resultante. Ahora ya sabemos graficar la resultante. Ahora necesito saber cómo calcular su valor y su dirección. Para calcular el módulo y la dirección del vector resultante de dos vectores se procede primeramente a graficar dicha resultante. Eso ya sabemos cómo, con el método del paralelogramo. Seguidamente se utilizan los principios de geometría y la trigonometría para hallarlo. O sea, directamente una vez que ustedes hagan bien la gráfica con el método del paralelogramo, después directamente ya utilizamos geometría y trigonometría. ¿En qué caso geometría? Vamos a utilizar los principios de ángulos correspondientes entre paralelas, que dice que los ángulos correspondientes entre dos rectas paralelas cortadas por una secante son iguales entre sí. Y ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado en común y los otros dos lados no comunes están en línea recta. Y siempre son suplementarios los ángulos adyacentes, o sea, siempre suman 180. ¿Y qué principio de trigonometría? El teorema del seno y el teorema del coseno. Vamos a ver esto con un ejemplo.
Imagínense que esto es un ejercicio y dice hallar el módulo y la dirección del vector suma. Vector suma, acuérdense que es lo mismo que la resultante. Insisto, cuando dice resultante es más bien cuando estamos hablando de fuerzas, pero en este vector es fuerza. En este caso vamos a ponerle número, no vamos a considerar que es un vector cualquiera. Bueno, vamos a hallar el módulo, o sea la intensidad, y la dirección de esa resultante. Entonces lo primero acá está. Uno de los vectores, el que es más grande, es 8, mide 8. Y el otro vector es 4 raíz de 2. Y forman un ángulo de 45 grados. Tienen el origen o vértice común. Entonces lo primero que hay que hacer es graficar dónde va a salir la resultante. Primeramente grafiquemos el vector suma con el método del paralelogramo. Y acá está. O sea, acá trazamos paralela con este y paralela con este. Y ahí trazamos en verde el vector, vamos a llamarle S, que va a ser el vector suma. Y acá pide módulo y dirección. El módulo sería la intensidad y la dirección es este ángulo que está, este ángulo θ que está en azul. Este 45 es el ángulo que forman los vectores. Pero si yo quiero el ángulo, o sea, la dirección del vector suma, entonces tiene que ser siempre el ángulo que forma ese vector suma con el eje X positivo. Y bueno, y vamos a proceder. Usamos los conceptos de ángulos correspondientes y adyacentes. Primeramente con los ángulos. Grafico acá y lo que le puse es este ángulo 45. Voy a prolongar este vector con línea de punto hasta acá. Entonces, este lado con este lado son dos lados paralelos. O sea, los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos. Y este sería la secante, esta recta que pasa por acá. Entonces resulta este ángulo es correspondiente con este. Ángulos correspondientes entre dos rectas paralelas son iguales. Si este es 45, entonces este también es 45. Ahora, yo tracé por el método del paralelogramo el que está en azul. Ahora, este ángulo de 45 con este que está acá en negro son ángulos adyacentes. Tienen un lado común y los otros dos lados están en línea recta. Ahora, los ángulos adyacentes siempre van a medir, forman un ángulo llano, entonces van a medir 180 grados. Si acá ya tengo 45, me faltan 135 para llegar a 180, o sea, van a ser 180 menos 45 y sale 135. El objetivo acá es encontrar datos de este triángulo que está acá. Hay dos triángulos al trazar la resultante o el vector suma. Entonces vamos a usar uno de ellos porque los dos son iguales. Entonces ya tengo este 135. ¿Y cuál es el ángulo de inclinación? O sea, la dirección del vector suma es este que está en azul. ¿Qué ángulo forma con el eje X positivo? Y ahí tengo el triángulo y ahí ya entra trigonometría. Entonces primero aplicamos el teorema del coseno para el vector suma, para hallar cuánto mide este, y el teorema del seno para su dirección. Vamos primero al módulo, que sería la intensidad de este vector suma. Vamos a aplicar el teorema del coseno. Y dice, el teorema del coseno dice que en todo triángulo, no importa el tipo de triángulo, generalmente se usa en oblicuo ángulo, pero también se puede usar en rectángulo, o sea, en cualquier tipo de triángulo. En todo triángulo, el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo que forma. Entonces, si traducimos en este triángulo que está acá, entonces, ¿cuál sería el lado que yo quiero saber? Sería justamente el vector suma. Entonces, en vez de a pongo s al cuadrado. Uno de los lados mide 8, acá está, en vez de b 8 cuadrado, y otro de los lados mide 4 raíz de 2 al cuadrado, menos el doble de estos dos, doble de 8 por 4 raíz de 2, por coseno del ángulo que forman estos dos, el 8 y el 4 raíz de 42. ¿Qué ángulo forma el 8 y el 4 raíz de 2? 135. Por eso es coseno de 135. Y al realizar ahí ya sale el módulo del vector. Entonces, si este mide 8 y este 4 raíz de 2, entonces este vector suma va a medir 12,65. Y ahora vamos a hallar θ, que es la dirección de la resultante del vector suma. Entonces, ¿cómo se halla? Con el teorema del seno. El enunciado del teorema del seno dice que en todo triángulo, también en cualquier tipo de triángulo, cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. Y vamos a utilizar en este triángulo. Y vamos a utilizar así. Voy a utilizar este lado que es el vector suma que ya tengo, que es 12,65, sobre seno de su ángulo opuesto. ¿Y cuál es su ángulo opuesto? 135. Entonces sobre seno 135. Y después yo necesito este ángulo. Entonces voy a usar su opuesto, que es este. Entonces 4 raíz de 2
sobre seno del ángulo opuesto, que es seno de θ. Y eso va a ser mi incógnita. Despejo y me sale 18,43. Y así de sencillo se calcula el módulo y dirección del vector sumo de la resultante de dos vectores.